Buenos días, mi nombre es Julio Arellano, estudiante del tercer semestre de Ingeniería de Sistema de la Universidad de la Costa. El día de hoy estamos desarrollando la rúbrica del tercer corte. Decidí separar este material en 3 videos debido a que el documento iba a ser muy extenso y tedioso de ver. En esta primera parte realizaremos una breve presentación de lo que sería la herencia y el polimorfismo. Seguido de esto, ejecutaremos unos ejemplos para terminar de explicar cada punto. Empecemos por la herencia. Esta trata de trasladar el comportamiento de la herencia entre personas que ocurre en la vida real a código de programación, con algunas pequeñas diferencias. Pero en sí, lo que es el concepto es lo mismo que tenemos nosotros en la vida real. Bueno, representemos aquí a una pequeña familia. Imaginemos que tenemos un abuelo, tenemos un padre y tenemos 3 hijos del padre, o lo que es lo mismo, 3 nietos del abuelo. Esto es lo que se llama una jerarquía de herencia y la podemos ver aquí representada. ¿Y por qué tengo al abuelo en la parte superior? Pues porque se supone que el abuelo está en la cúspide de la herencia, de esta cadena de herencia. La herencia va hacia abajo, parte del abuelo, y baja hacia el padre. Y finalmente, baja hacia los hijos o los nietos. Quiero decir con esto de que baja. Bueno, que estas personas, cada una tendrá sus bienes. El abuelo, vamos a imaginarnos, que tiene una casa. El padre, imaginemos, que tiene un carro. Y luego los hijos, los nietos del abuelo. Imaginemos que a su vez tienen sus propios bienes. Por ejemplo, uno de ellos tiene una moto, otro tiene una bicicleta. Imaginemos que hay uno que es muy pequeño y que todavía no tiene nada. Un ejemplo cualquiera de lo que sería una familia normal y corriente. ¿Y la herencia entonces en qué consiste? Yo creo que todos lo sabemos. La herencia consiste en que cuando el abuelo fallece, porque claro, esto es una diferencia que hay con el código de programación en la vida real. Para que tú puedas heredar, tiene que morir la persona de la que vas a heredar. Porque si no, no creo, no estoy muy puesto en estos temas, no se considera una herencia, sino se considera una adoración o una donación o un regalo. Pero bueno, para heredar tiene que fallecer, ¿no? Imaginemos que lamentablemente el abuelo fallece. ¿Qué ocurre con su casa? Pues que pasa a su hijo, a lo que sería el padre de los niños, con lo cual el padre ya se junta con 2 bienes, el que tenía él, en principio su carro, más el que le acaba de heredar su padre, el dueño de la casa. Imaginemos que el padre también llega un momento en el que fallece y esos bienes pasan al hijo predilecto, que va a ser el hijo 3. El hijo 3 ya de por sí tiene una motocicleta. Bueno, si el padre fallece, la casa que este heredó del abuelo pasa también al hijo. Y el carro que era del padre también pasa al hijo. Con lo cual, este hijo se junta con los bienes que ya tenía él, más los bienes del padre, más los bienes del abuelo. ¿Para qué sirve la herencia? Bueno, la principal utilidad que tiene la herencia en los lenguajes orientados a objetos es la reutilización de código. ¿Reutilización de código para qué? Bueno, pues es muy frecuente que a la hora de elaborar un programa complejo vayas a crear objetos similares. Imaginemos que vamos a elaborar un programa más complejo. En este programa vamos a tener que construir objetos de tipo carro, objetos de tipo camión, objetos de tipo anfibio, lo que sea que sea esto, objetos de tipo autobús de pasajeros, motocicletas, camiones de mercancías peligrosas, en fin, objetos similares. Y en todo caso vamos a tener que crear bastantes. Si te ves en esta situación a la hora de crear un programa de Python o en otro lenguaje orientado a objetos, te va a venir muy bien utilizar la herencia. ¿En qué consiste la herencia? Bueno, pues te tienes que preguntar en estos casos qué característica en común tienen todos los objetos que vas a tener que crear. Pues todos estos objetos van a tener, por ejemplo, una marca, y todos estos objetos van a tener un modelo. Y si nos podemos a pensar, seguramente que encontramos más características en común entre todos ellos, pero vamos a quedarnos con esto de momento. Todos tienen una marca, todos tienen un modelo. También nos
tenemos que preguntar qué comportamientos en común tienen todos los objetos que vamos a construir. Pues pensando un poco, todos estos objetos van a ser capaces de arrancar, van a ser capaces de acelerar y van a ser capaces de frenar. Si la herencia no existiera, para crear todos estos objetos, los tendríamos que crear uno por uno y desde cero. Es decir, si yo voy a crear, por ejemplo, el carro, pues tendría que construir un objeto de tipo carro, el cual tiene un método que permite arrancar, otro que permite acelerar y otro que permite frenar. Y tendría que crear una prioridad para almacenar su marca y su modelo. Tendría que repetir el mismo proceso para fabricar un vehículo de tipo camión, con los mismos métodos y las mismas prioridades o características, y así con todos los objetos. Para evitar esto, para evitar tener que construir un objeto desde cero que se parece mucho a otro, tenemos la herencia, que consiste en coger todas las características en común y todos los comportamientos en común y englobarlo en una sola clase que se va a denominar clase padre o superclase. Es decir, se trata de construir una única clase con todas las prioridades y métodos en común de estos objetos, y después las particularidades de cada uno de ellos los construiremos en su propia clase. Eso nos va a ahorrar mucho más trabajo. Cuando hablo de las características o peculiaridades de cada uno de estos objetos, me refiero, por ejemplo, a que no es lo mismo un autobús de pasajeros que una motocicleta. Tienen características en común, pero su propósito es diferente. El propósito de un autobús de pasajeros es transportar pasajeros, y eso es algo que una motocicleta jamás podría hacer. Por lo menos no podrá transportar 20 o 30 pasajeros, es imposible, mientras que un autobús sí. Así que tienen características en común, pero también tienen comportamientos diferentes. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con este vehículo anfibio. Es cierto que tiene características y comportamientos comunes con el resto de objetos. Arranca, frena, acelera y tiene una marca y un modelo. Pero este vehículo tendrá un comportamiento diferente de un autobús de pasajeros y de una motocicleta, y también de un carro. Este vehículo en concreto es capaz de navegar porque se supone que es un vehículo anfibio, ¿no? En definitiva, estos objetos son similares entre sí, pero también tienen características propias que los diferencian y los hacen únicos. Así que se trata de crear una clase donde se engloben aquellas características y comportamientos comunes, y luego crear una clase para cada uno de esos objetos con aquellas características y comportamientos únicos de cada uno de ellos. Puede ser que estemos pensando ahora mismo que es trabajar lo mismo, pero veremos después con el código que no es así. Esto te va a ahorrar muchísimas líneas de código. Bueno, entonces quedando clara la explicación, vamos a ver cómo trasladamos esto sintácticamente al código de Python. Bueno, lo primero que vamos a hacer será crear la clase padre o superclase, que engloba las características y comportamientos comunes. Vamos a llamar a esta clase vehículos. Esta clase va a tener un constructor. Este constructor va a recibir por parámetros el self. Va a recibir por parámetros, además del self, marca y modelo. De tal forma que utilizando este constructor vamos a poder dar un estado inicial a los objetos que hereden de esta clase de vehículo. Dentro del constructor vamos a decir lo siguiente: self.marca es igual a la marca que le pasamos por parámetros al constructor, y self.modelo es igual al modelo que le pasamos por parámetros, y luego vamos a agregar tres características más. Vamos a ver si nuestro vehículo está en marcha o no está en marcha, y eso pues lo hacemos de la siguiente forma: en marcha igual a false. Al igualarlo a false quiere decir que cuando nosotros construimos un objeto, ese objeto por defecto no va a estar en marcha. Vamos a construir también otra propiedad, que es la propiedad acelera, y lo mismo vamos a decir es igual a false, de tal forma que cuando construimos un objeto, el objeto no está acelerando. Y vamos a crear otra característica o propiedad que va a ser frena, exactamente igual
y de momento el constructor lo dejamos aquí de tal forma que cuando nosotros creemos un objeto de tipo vehículo u otro que herede el vehículo, pues ese objeto va a tener una marca y un modelo que le tendremos que pasar obligatoriamente al constructor, y por defecto no estará en marcha, no estará acelerando y no estará frenando. Vamos a definir ahora los comportamientos que va a tener un objeto de tipo vehículo. ¿Qué puede hacer ese objeto? Ese objeto va a poder, por ejemplo, arrancar, y vamos a construir un método pues que nos permita arrancar ese vehículo, y para ello pues vamos a utilizar la propiedad o variable en marcha diciendo que es igual a true. Va a tener otro comportamiento o método el cual le va a permitir acelerar, y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí le vamos a decir nuevamente a la propiedad acelera es igual a true, y por último vamos a crear otro comportamiento de frenar, y aquí pues vamos a decirle que la propiedad frena es igual a true. Esto quiere decir que si nosotros llamamos o ejecutamos estos métodos, vamos a arrancar, a frenar o a acelerar. No estamos cambiando el estado de las variables o propiedades que hemos definido con el constructor. Vamos a crear un método más. En definitiva, va a ser un comportamiento más que nos imprime en pantalla. ¿Cuál es el estado de nuestro objeto? Vamos a llamar a este método por parámetro self, y aquí pues este método lo que hace es imprimir print lo siguiente: marca, dos puntos, comillas, y esto pues lo concateno con self punto marca. Y ahora vamos a hacer un salto de línea. Para hacer un salto de línea, lo que hacemos es, dentro de un string, lo siguiente: incluir barra invertida n. Lo que hace es un salto de línea en pantalla, y a continuación podemos poner, por ejemplo, modelos, dos puntos, y a continuación coma self punto modelo, y pues lo vamos a hacer con todas las variables o propiedades que hemos establecido en el constructor. Voy a detener el video y lo reanudaré cuando ya tenga el string completo, y sería ir concatenando todas las propiedades tal y como hemos hecho con saltos de línea, con marca y con modelo. Ok, estamos de regreso. Aquí está el método ya terminado. Nuestra clase vehículo la vamos a dar también por terminada, y ahora creamos nosotros un objeto, por ejemplo de tipo moto, motocicleta o como la quieras llamar, que herede de la clase vehículos. Al heredar de esta clase de vehículos, por arte de magia, automáticamente ese objeto de tipo moto, de esa clase en moto, pues se habrá heredado todas las propiedades y todos los métodos de un vehículo de la clase vehículos. Bien, en Python la sintaxis para heredar sería la siguiente: declaramos una clase a la cual vamos a llamar moto, como si fuéramos a construir pues la clase para objetos de tipo motor, y en los paréntesis que van a continuación del nombre de la clase, lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la clase de vehículos. Ya está. Con esto ya le hemos dicho que nuestra clase moto hereda de vehículos. Voy a incluir la palabra reservada pass para no construir de momento nada dentro de nuestra clase moto. Y ahora vamos a ver efectivamente, creando una instancia perteneciente a esta clase en moto, pues podemos utilizar el método perteneciente a la clase de vehículos e incluso utilizar el método estado. Creamos un nombre de instancia, por ejemplo, mi moto es igual a moto, y ahora aquí pues está heredando también el constructor. Debemos pasarle la marca y el modelo. Debemos tener en cuenta que estamos heredando todo, incluido el constructor. Si estamos heredando en la clase moto el constructor, tenemos que pasarle la marca y el modelo, porque si no nos daría error. Entonces la marca base, por ejemplo, sería esta, y el modelo va a ser, por ejemplo, este. Bien, una vez que ya hemos construido nuestra instancia u objeto de tipo moto, podemos utilizar esa instancia para llamar a cualquiera de los métodos que hemos heredado. Por ejemplo, yo puedo decirle mi moto punto estado. Si guardamos cambios y ejecutamos,
Este programa, pues fíjate cómo me está poniendo toda la información, marca, modelo, y ni está en marcha, ni está acelerando, ni está frenando. Bien, pues la sintaxis es así de sencilla, y este es el comportamiento casi mágico que ocurre con la herencia en los lenguajes orientados a objetos. Pasaremos inmediatamente a polimorfismo. Listo, entonces seguimos con el concepto ligado a la programación orientada a objetos, que en este caso es el polimorfismo. Este término viene del griego de poli, muchas, y morfismo, formas, es decir, muchas formas. Cuando se da el polimorfismo en programación, quiere decir que un objeto puede cambiar de forma dependiendo del contexto en el que se utilice, y por lo tanto, al cambiar de forma, ese mismo objeto también cambia de comportamiento. Un mismo objeto puede cambiar de forma, es decir, pasar de ser un camión a ser una moto, y pasar de ser una moto a ser un carro, y por lo tanto, ese mismo objeto cambiaría de su comportamiento dependiendo del contexto en el que se utiliza. Una característica tremendamente potente a la hora de programar, y en Python tenemos la suerte de que es sencilla de utilizar, ya que Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico, es decir, no necesitamos especificar de qué tipo es un objeto a la hora de utilizarlo, al contrario de lo que ocurre en otros lenguajes, como por ejemplo Java. Y esto simplifica mucho las cosas, pero bueno, sé que esto no se termina de entender hasta que no se ve un ejemplo, así que vayamos a eso. Entonces empecemos a crear el ejemplo para la explicación del polimorfismo. Aquí vamos a crear tres clases. Vamos a crear una primera clase de vehículo o carro, y esta clase vehículo va a tener un método el cual se va a llamar desplazamiento. Va a recibir el self por parámetro, y lo único que va a hacer ese método es imprimir en consola cómo se desplaza un objeto de tipo vehículo. Y un objeto de tipo vehículo se desplaza utilizando 4 ruedas. Entre comillas, me desplazo en 4 ruedas. Vamos a crear una segunda clase a la cual vamos a llamar moto. Y esta clase de moto va a tener un método que se llame exactamente igual, desplazamiento. Lo único que ocurre es que como la moto es un objeto diferente, el comportamiento de esa moto, es decir, el desplazamiento, también será diferente. Entonces lo que va a hacer este método es imprimir cómo se desplaza una moto. Y una moto se desplaza con 2 ruedas. Tenemos 2 objetos con el mismo método de desplazamiento, pero cada uno tiene un comportamiento diferente. Vamos a crear una tercera clase, vamos a llamarla camión, clase camión, y lo mismo, va a tener también un método que se llama exactamente igual, desplazamiento. Recibimos el self por parámetro, y el comportamiento va a ser diferente a las otras 2 clases, porque el camión depende del camión, ¿no? Obviamente, pero vamos a imaginarnos que esta clase de camiones, para camiones grandes, se desplaza utilizando 6 ruedas. Creamos una instancia a la cual voy a llamar, por ejemplo, mi vehículo. Ese es el nombre de la instancia, y le digo que es igual a moto. Desde aquí podemos utilizar la magia del polimorfismo, que además en Python es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es lo siguiente: usar una función a la cual podemos llamar, por ejemplo, de la siguiente forma: desplazamiento vehículo. Esta función va a recibir un archivo de parámetro al cual vamos a llamar, por ejemplo, vehículo. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Este método, pues lo que va a hacer es utilizar ese objeto que recibe por parámetro vehículo para llamar al método de desplazamiento. Si guardamos estos cambios y ejecutamos el programa, pues nos podemos fijar cómo efectivamente está utilizando 2 ruedas. Sabe perfectamente que tiene que llamar a este método. Sin embargo, si cambiamos el tipo de vehículo y decimos que en vez de ser una moto es un camión, si guardamos los cambios y volvemos a ejecutar, en este caso está utilizando 6 ruedas. Nuevamente vemos la magia del polimorfismo, en este caso el objeto. Mi vehículo se almacena nuevamente en vehículo. Aquí tiene lugar el polimorfismo. Este objeto cambia de forma y ahora se transforma en un objeto de tipo vehículo. Al transformarse en un objeto de tipo vehículo, sabe que este método desplazamiento hace referencia al desplazamiento de un carro,
y por eso dice que son 4 ruedas. Aquí damos por finalizado el primer punto. Espero que les haya quedado todo claro. Y bueno, nos vemos en el siguiente video donde hablaremos sobre cómo escribir, almacenar y leer datos en Python creando un archivo TXT.